Vaya historia la de los mexicas. De verdad es una de las más épicas de Mesoamérica. Es el relato de un pueblo que, guiado por la promesa de un dios, pasó de ser un grupo nómada, errante, a convertirse en el corazón de un imperio gigantesco. Vamos a recorrer juntos este viaje increíble. Y para guiarnos en este camino, vamos a usar como base la narración del profe Toño que preparó para sus alumnos. Así que con ese mismo espíritu de curiosidad y descubrimiento, vamos a explorar esta gran historia. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, con esta orden divina, con una profecía que iba a marcar su destino para siempre. Esta señal de su dios Huitzilopochtli no era solo una instrucción para encontrar un lugar donde vivir, no, era una promesa de grandeza. Esta profecía, la del águila, fue la chispa que lo encendió todo. Es el punto de partida de su viaje, el momento exacto en que una creencia puso en marcha el destino de un pueblo entero. Los mexicas creían que venían de un lugar mítico, casi legendario, llamado Aztlán, el lugar de las garzas. Ahí su vida era bastante sencilla, hasta que su dios principal, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del sol, les dio la misión de su vida. Tenían que salir de ahí y fundar una ciudad destinada a dominar el mundo conocido. Pero claro, cumplir con el mandato de un dios no iba a ser nada fácil. Esa promesa de grandeza exigía un sacrificio enorme, una peregrinación que duraría siglos y que los llevaría al límite de su fe y de su resistencia. Imagínense esto, casi 200 años de viaje. O sea, generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron en el camino, siempre con la esperanza de encontrar esa señal divina. Fue una prueba de fe que pasó de padres a hijos y a nietos. Y ese camino, fue una prueba constante. Como vemos aquí, no fueron bienvenidos en ningún lado. Los veían como invasores, los rechazaban. Para poder sobrevivir, tuvieron que trabajar como mercenarios para otros pueblos. Pasaron hambre, sufrieron derrotas terribles, como la de Chapultepec, que casi los borra del mapa. Cada paso fue una verdadera lucha. Pero aquí viene lo más interesante. Cada una de esas dificultades los fue moldeando. No nacieron siendo un pueblo poderoso, se hicieron fuertes en el camino. Al ser mercenarios, se volvieron guerreros de élite. Al servir a otros aprendieron de política, de agricultura avanzada. Cada rechazo los hizo más astutos, más unidos, más resistentes. Sin saberlo, estaban en el campo de entrenamiento más duro de toda Mesoamérica. Y después de 2 siglos de aprendizaje a la mala, de lucha y de mantener la fe, por fin, el final de la peregrinación estaba a la vista. Estaban a punto de encontrar la señal y de reclamar su destino. Pero el lugar que les señaló el destino presentaba un reto monumental. La pregunta era bastante clara. ¿Cómo diablos se puede construir la ciudad más poderosa de la región en medio de un pantano? Y es aquí donde vemos su genialidad. Fíjense en esta dualidad. Por un lado, el problema era obvio, un islote en medio de un lago con agua salada, sin tierra para sembrar, un verdadero desastre para cualquiera. Pero ellos vieron la oportunidad. Una fortaleza natural, casi imposible de atacar, con control total de las rutas comerciales acuáticas. Convirtieron lo que para todos era una debilidad en su mayor ventaja estratégica. Y entonces, en el año 1325, sucedió. Ahí, en ese islote en medio del lago de Texcoco, por fin vieron la señal que habían buscado por generaciones enteras. El águila devorando a la serpiente parada sobre un nopal. En ese preciso lugar nació su hogar, su ciudad, México Tenochtitlan. Bueno, entonces, ¿cómo resolvieron el problema de la falta de tierra para cultivar? Con una de las innovaciones de ingeniería más brillantes de la historia, las chinampas. Básicamente, crearon su propia tierra. Como vemos en los pasos, construyeron una especie de jardines flotantes, anclados al fondo del lago. Eran tan increíblemente fértiles que podían cosechar varias veces al año. O sea, no solo resolvieron el problema, sino que convirtieron el lago en una fuente inagotable de comida. Una vez que aseguraron su comida y su hogar con esta ingeniería increíble, el siguiente paso era casi inevitable: la dominación. Su ingenio se convirtió en la base para construir un imperio. La jugada maestra que los lanzó al poder fue formar la Triple Alianza en 1428. Se unieron con sus vecinos, Texcoco y Tlacopan, y juntos lograron derrotar a Azcapotzalco, que era el poder dominante en ese entonces. Este fue el verdadero comienzo del imperio mexica. A partir de esa alianza, llegaron una serie de gobernantes o tlatoanis extraordinarios. Nombres como Itzcoatl, Moctezuma I o Ahuizotl expandieron el imperio a través de la conquista y crearon un sistema de tributos que hizo a Tenochtitlan inmensamente rica, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes y espectaculares del mundo. Pero ojo, un imperio de ese tamaño no se sostiene solo con ejércitos y tributos.
se sostenía también sobre un sistema de creencias muy profundo, un mundo espiritual que era tan complejo y fascinante como sus propias ciudades. Para entenderlos de verdad, tenemos que preguntarnos algo fundamental. ¿Qué pensaban ellos que pasaba después de la vida? Su visión del más allá era muy particular. A diferencia de muchas otras culturas, para los mexicas el destino del alma no dependía de si había sido bueno o malo, sino de la forma en que morías. Para la mayoría, los que morían de causas naturales, les esperaba un viaje larguísimo y muy difícil hacia el Mictlán, el reino de los muertos. Y este viaje, como lo vemos aquí, refleja perfectamente su forma de ver el mundo. El Mictlán no era un infierno de castigo, para nada, era más bien un proceso, un viaje de purificación. Durante 4 años, el alma tenía que superar 9 pruebas, como cruzar un río con la ayuda de un perrito Xoloitzcuintle o pasar entre cerros que chocaban. La última prueba, donde los jaguares devoraban simbólicamente tu corazón, era para soltar por completo la vida terrenal y por fin alcanzar el descanso eterno. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Pensemos en ello. Desde la profecía del águila que los hizo caminar por 200 años, hasta la creencia en un último viaje después de la muerte. La historia mexica nos muestra el poder tan increíble que tiene una creencia para forjar la identidad, la resistencia y, al final, el destino de toda una civilización.